tal, amigos? Gracias por estar con nosotros de vuelta en este espacio, su espacio. Ya costumbre, reflexionemos juntos. Para mí, como siempre, es un honor estar acompañado de mi querido amigo Carlos Carrión. ¿Cómo estás hoy? Como de costumbre, contento, no solamente de estar acá, sino de poder tratar estos temas contigo. Excelente. Hoy vamos a hablar acerca del pacto con Abraham y recordando un poco el tema que hablamos la semana pasada, estamos hablando de Abraham precisamente, de las raíces de Abraham, de toda su historia, y hablábamos de que todas las religiones cristianas tienen a Abraham como padre de fe y padre terrenal, obviamente, y incluso aquellas religiones que no son cristianas meramente tienen a este hombre como el origen de la fe, de todos sus credos y todas estas cosas. Porque es una historia interesante la de este hombre, un hombre con una sensibilidad espiritual que... Punto interesantísimo que tú mencionas, me gusta ese punto, sensibilidad espiritual. Sí, es un hombre que le cree a Dios, ¿Sí? que le cree a Dios. Entonces, en medio, nosotros hemos hecho un esfuerzo en nuestras conversaciones tras bambalinas de destacar cómo era la condición de esa sociedad en ese momento. Era una sociedad corrupta, era una sociedad que tenía muchos días para vivir, vivía mucho tiempo la gente, inventaba mucho, la tierra estaba llena de violencia, criminalidad, sodomismo. Incluso en este estudio de hoy veremos esos aspectos. Y en medio de tanta corrupción, resalta estos personajes como Abraham, que tenían esa sensibilidad espiritual, que no es más que Dios me habló, lo escuché, supe que era Dios y actué en consecuencia. Excelente. Entonces, ¿en qué consistió el pacto que Dios hace con Abraham? En realidad el pacto que hace con Abraham es parte de esa conciencia colectiva que lo hemos mencionado también antes. Dios decide darle forma, pero para darle forma no lo hace de una manera común, elige algo especial. Voy a elegir a este hombre, Abraham, y de su descendencia es que va a nacer esta nación. Ese es el pacto. Haré de ti una nación grande. El propósito era crear una nación especial. Más adelante, en el Éxodo, vemos que el nombre específico, Nación Santa, Sacerdocio Santo. Y esa es la promesa. Sí, porque y cuando vemos con detenimiento este pacto, nos damos cuenta que sí eran hombres de fe, que Abraham era un hombre de fe, de una sensibilidad espiritual, porque estamos hablando de un proyecto a largo plazo, a muy largo plazo. Muy largo. Cuando a ti te dicen, mira, tú vas a hacer... Mira hacia el cielo, mira las estrellas, ¿la puedo contar? No, pues así yo voy a hacer de ti una gran nación. Te está diciendo, mira, va a tomar años este asunto. Y cuando entonces entramos a la parte de la duda, para volver a esta parte, a la parte de la duda, bueno, Dios me dijo hace unos años que yo voy a tener una gran nación, pero ¿dónde está el muchacho? ¿Dónde está el primero? No ha nacido el primero y yo me estoy haciendo viejo. Y ahí entramos a la parte de la duda. ¿En qué consistió? En este pacto, en este acercamiento que Dios hace hacia Abraham, que es el mismo acercamiento que hace hacia nosotros, nos busca con un plan a largo plazo. Porque en Dios no hay atajos. En Dios no hay atajos. Este plan, este pacto que hace con Abraham, Abraham acepta. Le fue contado por justicia, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó con la duda de Abraham? ¿Por qué viene la duda? Bueno, Adán, hay un detalle con Adán. Y Con ese Abraham. detalle con Abraham. Y es, digamos, su humanidad. Claro. Y es la humanidad que tenemos tú y yo. Que a veces queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos. Y rápido. Y rápido. Y más ahora que estamos a un clic de todo. Oh, un clic. Un clic de todo. Y eso es lo que sucedió con él. La primera vez que Dios hace el pacto con él, tenía 70 años. Habían pasado 25 años. Ya. Imagínese usted. Y
y no había sucedido nada. Nosotros duramos una semana orando y ya, ya la fe empieza. Empieza a tambalear. Bueno, tenía 98 años cuando el ángel se le aparece y le dice, vas a tener un hijo. Y él duda, pero al mismo tiempo entiende que es posible, porque él, como tú bien dijiste, él tenía esa sensibilidad espiritual. Si alguien podía confiar en el Dios del imposible, era Abraham, como Noé. Si alguien podía haber confiado en el Dios del imposible... Proyecto era una locura lo del arca. Solamente era un acto de fe. Era un acto de fe y él tiene esa fe. Y esa fe lo lleva a creerle a Dios. Y entiendo, y ahí es donde sucede ese incidente un poquito digamos, fuera de lugar, que Sara, que siempre estaba cerca de las cosas que hacía Abraham, perdón, se ríe y el ángel la corrige y le dice, espérate, ¿por qué tú no crees? Ah, no, pero es que yo no tengo duda, le dice ella. Y ella le dice, no, tú tuviste dudas. Y eso es importante porque cada día nosotros nos enfrentamos a dudas. Cada día nos enfrentamos al miedo, qué es lo que va a suceder. Cada día nos enfrentamos a problemas económicos, problemas de salud, problemas de qué va a suceder con nuestros hijos, qué va a suceder con nosotros, qué va a suceder con mi educación, qué va a suceder con la situación económica del mundo, con los problemas políticos del mundo. Esas dudas existen, pero Dios sabe. Claro. Que tienen que ser manejadas y necesitamos ese toque de sensibilidad espiritual. Sí, es así. La duda nos arropa, nos controla y tomamos decisiones muchas veces por ese miedo y por esa duda, de la incertidumbre de lo que pueda pasar. Y así pasó con Abraham. La mujer le ofreció tener el hijo de la promesa, no con ella, porque ella no podía, ¿verdad? Y para que lo tuviera con su criada, con su sierva. Y Abraham aceptó. Entonces, es un detalle bastante. Y se ve en las decisiones que toma Abraham. Se ve mucho de eso. Sí, porque... Y lo que pasa es que nosotros leemos la Biblia como una historia aislada. No es nuestra historia, porque fíjate, ¿cuánto tiempo duró Abraham para esperar la promesa? Que se viera, que fuera tangible, que tuviera un hijo ahí tangible que él lo viera. 25 años. Ah, pero es fácil esperar 25 años. No, es una vida. Es una vida completa. Entonces nosotros a veces leemos estos textos y decimos, pero mira, Sara dudó, Abraham dudó. ¿Y por qué le llaman al padre de la fe? Pero nosotros dudamos a diario. Nosotros no salimos a tocar una puerta para conseguir un empleo y la primera puerta que tocamos nos dicen que no y ya estamos dudando de Dios. Es más, dudamos antes de salir a buscar el trabajo. Dudamos antes de salir a buscar el trabajo. Dudamos antes de coger la carrera. Dudamos. Nuestra vida está llena de dudas hacia Dios porque no tenemos una relación real de fe con Dios. Sí, necesitamos fortalecer nuestra fe. Los discípulos pasaron por lo mismo y tenían a Jesús al lado. No en oración, no en espíritu, lo tenían al lado, caminando con Él. Y ellos tenían sensibilidad espiritual. La Biblia dice que Jesús le dijo, mira, sígueme. Y ellos dejaron sus redes y siguieron a Jesús. O sea, ellos tenían su oído abierto para seguir al Maestro, pero igual dudaron en el camino. Porque en esta relación de pacto que nosotros hacemos con Dios, nosotros tenemos que entender que es normal dudar. ¿Qué hacemos con la duda? Y la duda no es mala. Si nosotros nos ponemos a pensar en la duda no es mala. Es el aspecto cognitivo del libre albedrío. Es correcto. Es el aspecto cognitivo. ¿Cómo yo puedo tener libre albedrío sin dudar? No puede existir. La duda es parte del libre albedrío. O hago esto o hago lo otro. Esa duda
Y para Es ellos parte es parte de nuestra naturaleza parte con de la que fuimos naturaleza. creados. Absolutamente. O sea, por ende, la duda en sí no es mala. Ahora, las consecuencias de a dónde me lleva la duda, eso es el problema. Y ahí es donde existe eso. Ahora, el relato nos lleva a algo más. Después de la duda, después de que ha pasado eso, entonces sucede la visita de los ángeles. ángeles. ¿Y quiénes eran estos ángeles? ¿Cuál es el propósito de esta visita? Y vemos la importancia de la visita de los ángeles tiene que ver mucho mira, vamos a marcar un antes y un después. Tengo este pacto que estoy haciendo contigo, pero este pacto no es nada más que simplemente un pacto de obediencia. Yo voy a hacer de ti una gran nación, pero yo quiero que entiendas lo que va a pasar contigo si tú no obedeces. Eso es vital, saberlo. Eso es vital. Qué curioso que sucede después de que Dios quiere empezar esta conciencia colectiva. Y le dice, ahora tú vas a ver, vas a experimentar lo que sucede si tú no obedeces. Sí, porque Dios es quien trae el pacto. Exacto. Dios trae el proyecto, la idea, trae los papeles. Tú aceptas o no. Él tiene un plan. Nosotros debemos entrar en ese plan y ser partes de ese plan, porque Él lo va a cumplir de una forma u otra. Dios es Dios. Dios cumple sus planes, sus promesas. Dios promete, Dios cumple. Entonces nosotros tenemos que entrar en ese plan. Dios tiene un plan para el mundo, para nosotros, para nuestra familia, para nosotros individualmente. Dios tiene un plan escrito. Está de nosotros si entramos dentro de este plan. Y para esta ciudad, Sodoma y Gomorra, y lo que pasó con Lot, ahí lo vemos reflejado claramente. Lo que pasó y lo que pasaría con esta ciudad por no cumplir el pacto, por no estar dentro de los parámetros de Dios. Era una ciudad muy avanzada para su época, muy desarrollada. ¿Hay algo de malo en eso? No. No tiene nada de malo. ¿Cuál era el problema de Sodoma? ¿Era que eran pecadores? Posiblemente que no. Si nosotros analizamos la historia, la arqueología y las evidencias científicas acerca de lo que pudo haber sido Sodoma, lo que nos vamos a dar cuenta es de que nada más, el problema crucial de Sodoma era simplemente la falta de empatía. Se deshacían de los ancianos, se deshacían de los enfermos, se los hacían de los inválidos. Los inmigrantes no eran bienvenidos. Mira qué curiosidad. ¿Por qué? Porque simplemente estaban tratando de tener una limpieza genética. Peligroso. Su adelanto, su progreso estaba basado en minimizar los problemas sociales que atacan a cualquier sociedad. Minimizar las enfermedades, minimizar la vejez, minimizar la... Eso era el problema. Y basándose en el libertinaje, sumándole todo eso, colmó la paciencia de Dios y lo usó como un ejemplo. Lo que sucede con nuestra sociedad, el peligro que corremos tú y yo y todos nosotros cuando nos olvidamos de ese pacto. Entonces, si tenemos que pensar en algo en esta reflexión es lo siguiente: Dios se acerca a nosotros con un pacto, con un plan para nuestra vida y para la vida de los demás, para la vida de los que están cerca de nosotros, para nuestra comunidad. Dios se acerca con un plan que comienza en nosotros, que Dios quiere empezar en nuestra vida y que quiere que nosotros firmemos ese pacto. Dios va a cumplir ese pacto. Lo ideal es que nosotros entremos en ese pacto y cumplamos ese pacto. Y si en algún momento del camino nos salimos, dudamos, flaqueamos, volvamos a Dios. Volvamos a Él y decir: Señor, mira, ahí hubo un fallo, flaqueé un poquito. Porque si hay algo que está claro en esta historia, es que Dios
es un Dios de segunda oportunidades. Exactamente. Dios nos ama. Dios tiene planes para nosotros. Nunca nos abandona. Nunca nos abandona. Si dudamos, si flaqueamos, si mentimos, si pecamos, Dios también tiene su gracia para perdonarnos. ¿Se da gracia? Y colocarnos en el pacto como si nunca hubiésemos pecado. Todos los días. Y volvernos a encaminar en el pacto. Y si nosotros permanecemos en el pacto con nuestras flaquezas, como lo fue Abraham, con sus dudas, sus temores, sus caídas, pues Dios promete darnos un final feliz con este pacto. Esa es la historia de la Biblia. Es la historia del amor de Dios con la humanidad. Que Dios nos bendiga.